Sí, todos listos. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy todo lo que estamos aquí presente representamos algo importante en la vida de Ariadna, por eso están aquí el día de hoy. Todos hemos tenido un diálogo con ella en algún momento y sé que son diálogos que enriquecen y que nos suman a nuestras vidas. Hoy Ariadna, nuestra gran amiga, está presentando su libro Si hubiera tenido un diálogo en Casablanca. Este libro fue escrito, editado gracias a Luis Reinaldo Pérez. Le voy a leer la biografía de Luis, quien está en República Dominicana en este momento, pero a través de un video nos manda sus saludos, digamos, de alguna manera, y habla sobre el libro, sobre la impresión que él tuvo. Le digo de Luis Reinaldo Pérez, nació en República Dominicana, ha publicado 17 títulos entre poesía, narrativa y libros para niños. Ha ganado diversos premios y reconocimientos tales como primer premio del concurso literario del Sur, premio único del premio Funglot de poesía Pedro Mir y premio único del concurso nacional de haiku. Su obra ha sido traducida al japonés, francés, creol e inglés y ha sido incluida en revistas y antologías dominicanas e internacionales. Es fundador y director de Luna Insomne Editores, editorial independiente que ha publicado 34 títulos de la literatura contemporánea dominicana y extranjera. Cursa la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad del Caribe y ha cursado los estudios en edición de libros y revistas en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En curaduría de arte por el programa Curando Caribe, avalado por el Centro León y el Centro Cultural de España en Santo Domingo, y en gestión y programación cultural por el programa Acerca de la Cooperación Española. Veamos el video que él le manda a Ariadna en este día tan importante para ella. Saludos amigos, amigas que acompañan a Ariadna en la presentación de este maravilloso libro, Si hubiera tenido un diálogo en Casablanca. Yo soy Luis Reinaldo Pérez, poeta y editor dominicano, fundador y director de Luna Insomne Editores, sello en el que publicamos este maravilloso poemario. Primero, quiero expresar que para mí es un honor contar con Ariadna como amiga, como consejera, como un apoyo para este proyecto en muchísimos sentidos, y además contar con su poesía en este catálogo que tratamos de configurar para mostrar lo mejor de la literatura contemporánea dominicana. De manera breve voy a contar un poquito este proceso. Me acerqué a Ariadna pidiéndole un libro para una editorial española con la que yo trabajaba. La idea mía era hacer una antología de su poesía, desde Una casa azul hasta Debí dibujar el mar en alguna parte. A ella no le gustó mucho la idea al principio, ella estaba un poco retirada del mundo literario, un poco desconectada de lo que estaba pasando aquí. Retomamos las conversaciones, la comunicación, esas llamadas largas en las que hablábamos absolutamente de todos, desde Juan Gabriel hasta cómo iba la situación política y económica acá, y resultó en esta maravilla de libro. Un libro que está escrito desde el corazón y desde las entrañas, un libro donde cada imagen es precisa, donde no sobra una palabra,
un libro diáfano a pesar de cierta densidad conceptual que tiene como conjunto. Me parece que Ariadna construye un mundo de ficción en el que hay también personajes y lugares reales, y creo que es un salto en su producción, a pesar de que debí dibujar el mar en alguna parte. Es mi libro favorito de Ariadna y uno de mis libros favoritos de la poesía dominicana. Este libro tiene textos que para mí podrían estar en cualquier antología de poesía contemporánea latinoamericana. Mi favorito, Ariadna sabe cuál es, espero que lo lea. Y nada, yo deseo que ustedes sigan pasándola bien, que lean el libro, que el libro sea lo que fue para mí, un espejo en el que me vi en muchos de esos textos, y creo que esa es la función del poema, acompañar a quien lo lee. Y nada, sigan pasándola bien. Un brindis por Ariadna, con todo mi cariño y admiración, y un brindis por si hubiera tenido un diálogo en Casablanca. Muchísimas gracias. Pues este aplauso le llegará a través de video a Luis en próximos días. Bueno, aquí presente tenemos a una persona muy importante en la vida de Ariadna, tanto personal como en su vida como escritora. Así lo entiendo yo, aunque ella no me lo dijo, pero sí, lo entiendo porque Carlos ha sido una persona muy importante en todo lo que tiene que ver la carrera artística de Ariadna. Lo presento aquí a Carlos López, le voy a leer un poquito para que lo conozcan y le cedo la palabra en un momentito. Carlos López nació en Guatemala, guatemalteco, ha publicado más de 30 libros de poesía, ensayos, investigación lingüística, literaria y académica. Es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Estudió la carrera de Derecho y de Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos en Guatemala y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la conocida UNAM. En la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánica y Estudios Latinoamericanos, así como en la licenciatura de Historia y la maestría en Letras, sigue dedicado a la enseñanza universitaria y a la edición, desde la reconocida editorial Praxis, que fundó en México en el año 1981, y en la que ha editado más de 1000 títulos de poesía, novela y ensayo. Digo, no es tan grande, Carlos. Sí, Carlos, mi dislexia no ayuda mucho. Carlos, es un placer para mí y te cedo la palabra. Muchas gracias. Híjole, cada vez que veo un currículum así de esta dimensión me pongo rojo de vergüenza, porque a veces uno es más currículum que bueno, ¿no? Y yo le mandé, me dijo Ariadna, mándame una breve semblanza, y yo le puse Carlos López. Nació en Guatemala, se dedica a la docencia y a la edición. Y ella dijo, no, pues muy poquito, nadie te conoce, tienes razón, pues. Y creo que sobraba lo de dónde nació uno, ¿no? No porque uno se crea ciudadano del mundo, de la Vía Láctea, sino porque, pues, ¿qué importa, no? Dónde nació uno. En el caso de mi querida Ariadna, bueno, en primer lugar agradezco su gesto de invitarme a presentar su libro. La vi tan emocionada. Yo vivo en Cuernavaca y doy clases aquí en la Ciudad de México,
Y dije, bueno, es que no me puedo quedar para el sábado porque para mí es mucho, ¿no? Pero tan emocionada con su libro, un libro muy bueno, por cierto, y dije, no, pues yo me quedo para el sábado y ahorita terminando pues ya me voy a Cuernavaca, ¿no? Pero bueno, esto lo digo para quitarme un poco los nervios. Siempre me pongo nervioso frente a grupos. ¿Qué grupo además tan grande para una presentación de poesía? Fíjense que yo tengo 43 años con mi praxis y hago presentaciones constantes. La premiación del premio de poesía editorial Praxis, por ejemplo, la hacemos en Bellas Artes y llega poquísima gente. Cuando hacían la casa del poeta llegaban 10, si mucho 12, ¿no? Y eso que los presentados llevaban a su abuelita, a su tía, a los que pudiera jalarse, ¿no? Y aquí se ve, se ve la amistad, ¿no? Se ve que la quieren, y es que ella es muy querible. Ariadna, yo desde que la conocí en la Casa del Lago, nos hicimos amigos. Ya de eso tiene como 20 años, más de 20 años, y siempre es un lujo hablar con Ariadna, entre otras cosas por su vasta cultura. Es una mujer con la que da gusto hablar, porque no es solo su belleza física, ¿no? Sino la belleza interior que ella mantiene, que cultiva, además, ¿no? Con su gran inteligencia. Bueno, y ya se me fueron un poquito los nervios, entonces ya procedo a leer algunas ideas que anoté. En primer lugar, aunque en el título del libro se da la pista para descubrir mediante las cursivas tipográficas que no se refiere al topónimo Casablanca, sino a un filme, a una película. A mí me llamó muchísimo la atención desde el título, porque dije, bueno, ¿a quién se le ocurre ponerle desde el título? Ella es experimental, pues ella desde el título dice uno, se refiere a la película. Una película que está considerada por los que saben de cine como la más romántica de todos los tiempos, y donde, por cierto, la coprotagonista, porque es Bogart el protagonista, Irman Bergman, pidió que le tomaran, que los close-ups se los hicieran siempre del lado izquierdo, porque según ella es el lado que la favorece más. Bellísima, bellísima la película, no solo por la trama, por los actores de primera, los actores secundarios también hacen un gran papel, en fin, y ella se atreve a hacer poesía de esta obra, ¿no? Ariadna Vázquez Germán, cuando yo le pregunté, oye Colochita, yo le digo Colochita en guatemalteco, Colochita, y como en Chiapas, los colochitos son los de pelo chino, ¿no? Oye Colochita, ¿y cómo fue que lograste hilar un libro? ¿Cómo te dio para tanto? Porque escribir un libro, aunque se ve delgadito, se ve mínimo, pero escribir una cosa así lleva años, ¿no? Es difícil, pues, crearlo. Y ella no se lo propuso, según eso, es un libro fragmentario, y luego le buscó un eje, ¿no? Y es no solo la búsqueda, porque Ariadna anda en la búsqueda, por fortuna, no es una persona que utilice, por ejemplo, sin duda, ¿no? Porque cuando yo leo algo donde dicen sin duda, yo digo, bueno, esto no puede ser, porque nosotros desde que nacemos tenemos un signo de interrogación acá en la frente, invisible desde luego, pero los seres humanos nos estamos cuestionando, preguntando, interrogando, no solo por nuestro presente, sino también por lo que viene, principalmente por lo que viene. Somos una interrogación desde que nacemos hasta que morimos, y así nos morimos. Entonces cuando alguien dice sin duda, pues a mí me saca de onda, porque digo, bueno, solo alguien atrevido puede decir eso, ¿no? O sea, sería un sabio, sería un hombre que reúne tal vez unos 20 sabios en uno, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Marx,
en fin, quienes ustedes quieran y manden. Y ella anda en esa búsqueda. Yo recuerdo cuando le publiqué, y lástima que no fui su primer editor, ya había publicado ya en México, en Tinta Nueva, un libro, y en República Dominicana antes otro libro de poesía, pero yo le publiqué su primera novela. Y recuerdo que cuando yo hablaba con ella, y me platicaba lo que la asombraba de la Ciudad de México, dije, oye, Ariadna, escribe eso, porque se acuerdan de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, ¿no? Él escribió a partir del asombro primario, el asombro primigenio. Ya cuando uno se mete, ya a la edad que yo ya tengo 44 años, 45, voy para 45 viviendo en México, ya no tengo esa visión para escribirla. Y ella lo escribió en una novelita preciosa que se llama Por el desnivel de la acera. Y yo tuve la fortuna de editarla. Bueno, pues cuando Ariadna se pregunta, cuando ella duda, y nos da pautas importantes, dice ella que uno de los detalles en los que se conectan el título del libro, la película y los textos, es una especie de arrebato por dudar sobre cualquier cosa o idea, y pongo mucho énfasis en lo de la duda, porque la duda no es nueva, la duda se la hicieron los primeros seres humanos desde que habitaron el planeta, ¿no? Están en esa, ¿no? La ontología nunca deja al hombre, nunca. En el arrebato por dudar sobre cualquier frase o idea donde todo se encuentre colocado como si uno pudiera moverse totalmente terminado. Hay muchos poemas que eran escenarios posibles de frases que tenemos en el día a día. Por ejemplo, cuando algún amante se queja de una relación diciendo, es que no vamos a ningún lado. Que es terrible, ¿no? Cuando alguien dice eso, uno ya se pone a temblar y dice que viene, ¿no? Rompimiento, ¿no? No vamos a ningún lado. Pues sí, es que así somos. Nunca sabemos a dónde vamos. A donde el corazón nos lleve, como dice la autora italiana, ¿no? A donde te lleve el corazón. ¿Qué habrá allí? Dice Ariadna. ¿Cómo podemos realmente quedarnos en el aire? ¿O cómo vamos a tener a París para siempre? Que es una frase recurrente en el filme. Porque en esa frase de la película hay una especie de determinismo, de escatología, en el sentido de determinismo, que se acuerdan que tiene dos connotaciones, una totalmente determinista, ¿no? Como si encerrara en ella una eternidad que no puede cambiarse. Y Casablanca siempre ha sido para mí la historia de ese amor inacible, como el Tao Te Ching, ¿no? Que es inacible, inapredecible, en el que ninguno de nosotros puede quedarse o sostenerlo. Emily, cuando ella habla coloquialmente de Emily, se refiere a Dickinson, la renovadora de la poesía estadounidense. Ella, encerrada 33 años en el segundo piso, en su habitación, nada más medio se asomaba para comer, estaba totalmente aislada del mundo y escribió grandes poemas que no publicó en vida. Hasta después su hermana juntó los textos que ella había hecho y los publicó en forma de libro, y descubrieron que esta mujer había renovado, imagínense eso, la poesía estadounidense de todos los tiempos. Y escribió en uno de sus textos cortos, también era muy experimental, escribió uno que dice, no hay mejor nave para viajar que un libro. Hermoso, ¿no? Porque además cuando uno lee, dice, uno viaja, uno vive 1000 vidas, como dice Humberto Eco, ¿no? El quien no lee solo vive una vida, quien lee tiene miles de vidas. Emily, como le llama coloquialmente a Ariadna, se refiere a Emily Dickinson, llegó al poema precisamente porque siento que ella habría dudado de cómo tendrían París siempre, para siempre.
ella hubiera tenido otro diálogo en esa película. No se habría conformado con tener a París para siempre. Para esta amante de poetas raras, me refiero a Ariadna, Alejandra Pizarnik era, cuando yo la conocí, una de sus favoritas. ¿Se recuerdan de Alejandra Pizarnik, no? La exnovia de Julio Cortázar, que se ocupó, por cierto, fue una de las primeras en ocuparse en América Latina sobre la Condesa Sangrienta, sobre Elizabeth Bathory, esta mujer que en su afán de mantener su juventud llegó a asesinar a 675 doncellas, ¿no? Ella, con sus manos, de la redundancia. Personaje asombroso, quien primero la retrató de manera poética es Valentine Penrose, una inglesa que hizo la biografía que se llama La Condesa Sangrienta, y ahí tomó Alejandra Pizarnik el título de su ensayo también, es un ensayo. Para esta amante de poetas raras, decía, extraer la poética de las cosas simples es normal. También el uso de un lenguaje coloquial, tan difícil de conseguir por falsos, o para decirlo suave, equivocados poetas ampulosos, rimbombantes, ripiosos. Y podría seguir con una enumeración larga, pero para con ripiosos ya les dije mucho, ¿no? A los poetas que piensan que usando palabras domingueras, un lenguaje complicado. Lo más difícil es ser simple, lo más difícil es ser sencillo, es lograr atrapar la poética de las cosas con un lenguaje llano, directo, simple. Simple no en el sentido despectivo, o sea, no es la simplicidad de las cosas, no, hacer que nos entiendan con el lenguaje más llano posible. ¿Saben quién era maestro en esto? Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tal vez es el poeta más sencillo, más fácil de leer y con un lenguaje que no es nada complicado, menos con formas extravagantes de indagar acerca de la poética. La circularidad del libro, que abre con una duda, dice Ariadna, la cito: y si vienes por mí cuando apenas empiece la noche, y cierra ella con: ¿qué puede hacer la noche entretenida antes del alba como si nada faltara? Otra pregunta. El libro está atravesado por la duda, pero no una duda existencial que nos deje, no, es una duda festiva, es una duda de búsqueda. La estructura del libro, bueno, aquí vienen unas cosas que tienen que ver con mi deformación. Yo soy amante del lenguaje y me encanta fijarme en los detalles lingüísticos y de las palabras. La estructura del libro presenta 11 poemas que son los que abren, que están numerados sin título, con números arábigos. Son 3 secciones que tampoco tienen título, separados solo por epígrafes de poetas raros, por lo menos para mí. Yo a los poetas que ella cita ni los conocía de nombre, lo cual es indicativo de una formación sólida, ¿no?, de la autora. Ella, Kivi, Cajo, Henry, ¿cómo se pronuncia, no? Es nórdica, es Fíjate. Henry, es que Te falta luz. me falta un poquito de luz, pero me voy a alumbrar con el celular para alcanzar a leer. Ya no los voy a alcanzar mucho, ya ahorita termino. Henry Machoni. Henry Machoni. Ajá, sí, Henry Machoni y Tomás Transtromer. Este es el único que he oído de nombre, pero no he leído nada de él, y Ariadna lo tiene aquí en sus servidores, es decir, que los conoce y los admira, pues. El libro de Ariadna es un texto bien pensado, aunque fue hecho de manera fragmentaria, a partir de la experiencia, pero reelaborado por la memoria nostálgica.
la idea de uno de sus, si se me permite el término de memoria nostálgica, la idea de uno de sus primeros libros, Cantos al Hogar Incendiado, que yo le publiqué, también por fortuna, la trae a cuestas. Dice la poeta: lo que invade es más la casa que la casa destinada a perseguirse en sus cenizas. La ausencia de cómo, si ustedes tienen la suerte de toparse con un libro de poesía que no use la palabra cómo, el comparativo para hacer símiles, lo más fácil es cómo. Si ustedes tienen la suerte de encontrarse con un libro, no existe un libro de poesía mexicano y de cualquier latitud que no use este enlace, esta partícula de enlace, ¿no? Y es raro. Ariadna lo consigue. Por otro lado, hay ausencia de adjetivos. ¿Se acuerdan de lo que dicen, lo que decía, por ejemplo, Constantino Cavafy sobre la adjetivación, ¿no? Y lo que decía Vicente Huidobro en su poética de 1923, cuando dice: poeta, no hables de la rosa, hazla florecer en tu poema. Adjetivo que no da vida mata, dice una línea, ¿no? Adjetivo que no da vida mata. Porque además los adjetivos no solo matan intelectualmente, sino que son cansados, ¿no? Cuando uno lee un libro cargado de adjetivos se cansa, se abruma. Ariadna no incurre en ese error de adverbios terminados en mente que son cacofónicos, espantosos. Como espantosos, horrorosos son los gerundios que provienen más de la lengua estadounidense, del inglés, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, los programas de Andrés Manuel, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida. Ven el gerundio, qué horrible, qué horrible. Es gringo, es totalmente gringo. Y lo peor de todo es que estamos contaminados hasta las cachas de estas barbaridades idiomáticas, ¿no? De estas copias, de esta invasión, ¿no? De esta invasión del inglés. Pero sí, también es muy borgiana cuando logra enumeraciones muy bien logradas. La búsqueda a la cual ya me referí, y Ariadna, por un lado, poetiza la realidad inmediata, la cotidianidad florece con sus cantos. Me gustaría cerrar con una frase de la película que me encantó y le dije a Ariadna, dímela porque la andaba buscando, y la voy a citar, voy a hacer una paráfrasis. En la película ustedes pueden ver que menciona Irma Berman: el mundo se puede estar derrumbando y nosotros amándonos, dice Irma Berman. Bueno, solo quiero terminar con lo siguiente. No solo felicito a Ariadna como mi amiga, sino también por su desarrollo intelectual. Siento que en este libro ella tiene una voz madura. A veces los términos, había un poeta uruguayo, Saúl Ibargüen, que decía: es que cuando uno dice que el poeta tiene frescura en sus versos, pues no dice, porque frescura ni que fueran lechugas, ¿no? Y madura ni que fueran mangos maduros, ¿no? No hay otra palabra para expresar, ¿no? El desarrollo intelectual que ha tenido Ariadna es de una madurez que presagia un futuro luminoso en su creación, que ojalá siga fomentando para bien de nosotros sus lectores. Muchas gracias, Carlos. Magnífico, como siempre. Bueno, seguimos con otra de las personas que nos acompañan aquí, un gran amigo de Ariadna también, cómplice de muchas aventuras. Así es. De muchas aventuras y de gratos momentos. Así que seguimos, lo presento. Ya se me movió la hoja, pero aquí lo tengo. Ismael, nuestro querido Ismael, nació en la Ciudad de México. Es estudiante del doctorado en Creación e Investigación Literarias, novela, en el Centro de Cultura Casalán.
licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Tecnológica de México, licenciado en Creación Literaria por la Universidad Autónoma de Ciudad Literaria. Ha publicado en diversos medios impresos y digitales. Fue ganador del concurso para publicación de obra por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México en el 2017 por su libro Memoria de las Hojas. Le damos la palabra a Ismael. Gracias, buenas tardes a todos. Quiero comenzar dándole las gracias a Ariadna por permitirme estar en esta mesa, a Carlos también. Este libro me remite a muchas cosas y a muchas pláticas que tuvimos Ariadna. Hemos tenido largas pláticas acerca de la película Casablanca, justamente. Cuando veo el libro publicado, ya es diferente ya cuando lo tienes, ya cuando nace el libro. Es saber que algunas conversaciones de pronto parece que las estás reviviendo con los versos que pone Ariadna. Quiero leer unas palabras que escribí respecto del silencio en Si hubiera tenido un diálogo en Casablanca. Quisiera comenzar haciendo una breve reflexión sobre las distintas interpretaciones que puede tener el título de esta obra de la poeta Ariadna Vázquez. Aquí les pregunto, ¿a dónde los remite el título? Dejando de soslayo el evidente guiño a la obra cinematográfica, podríamos encontrar diversos significantes. No obstante, por tiempo, solo abordaré el que consideré como un acierto reflexivo en este poemario, es decir, el silencio. De entrada, solo con el título imagino el silencio, un silencio que, sin lugar a duda, duele. Hay momentos en la vida en que las palabras se atoran, no salen, y es aquí donde se hace presente lo inefable. Y es aquí donde me pregunto, ¿será que algunos silencios son más significantes que las palabras? El filósofo Kierkegaard hablaba del silencio como un remedio liberador ante los problemas del sentido de la sociedad. Él decía, cito, «El estado actual del mundo y de la vida en general es uno de enfermedad. Si yo fuera un doctor y me pidieran una opinión, les diría, cree en silencio». Cierro cita. Regreso sobre mis pasos para entrar a la obra. Luego entonces, podemos inferir por el título de esta obra que no hubo ese diálogo, o quizás sí, ustedes lo deberán interpretar en su lectura. En mi lectura apunta a que no lo hubo, y no por falta de intencionalidad de la voz poética, sino porque quizá el silencio se antoja como un medio liberador y doloroso de un tiempo que no volverá. Entrando en materia, el poemario de Vázquez tiene momentos, muchos, de incógnitas, de diálogos inquisidores que quedan vibrando en los sentidos como preguntas quizá incontestables. La voz poética en Si hubiera tenido un diálogo en Casablanca nos inquiere, nos invita a detenernos por un momento haciendo un silencio para cuestionarnos y hurgar en Casablanca, en nuestro propio Casablanca, el personal, ahí al que siempre podremos volver. Cito la obra, ir hacia algún lado, como ir hacia un destino donde la ganancia espera, como tener los ojos para esa luz que recompensa, y si hubiera el camino, ¿a qué lado nos llevaría? ¿Será algún borde o una planicie, quizá un acantilado donde el mar deslumbra en las mañanas, una ventana desde donde la ola se enmarca como ese deseo al que cada día vigilaremos? Cierro cita.
No quisiera ser categórico y decir que es un poemario filosófico, ni tampoco quiero decir lo contrario, porque sería quizás sesgar sus lecturas. No obstante, la poesía es eso, la poesía es indagar, es hurgar en los rincones más insospechados de nosotros. Me atrevo a decir, al menos así me lo pareció, que el poemario, si hubiera tenido un diálogo en Casablanca, está repleto de escenas, estampas bien dibujadas a través de las cuales la voz poética nos muestra paisajes que vemos a través de un cristal de añoranza. Cito la obra: esta lámpara en el rincón, con su voz mortecina, oscurece la sala un poco más, aunque ilumina. ¿O es algo de ti que no está tanto que brilla? Paréntesis, esos versos me gustan mucho, me estremecen. El filósofo y crítico literario George Steiner dice que, cito, el ideal sería que cada poeta tuviera su propio lenguaje exclusivo para sus necesidades expresivas, dada la naturaleza social y convencional del habla humana. Tal lenguaje solo puede ser el silencio. Cierro cita. Si hubiera tenido un diálogo en Casablanca, como ya lo mencioné, tenemos esos silencios que se antojan eternos momentos de reflexión entre sus versos. Cito la obra: ¿eres tú o la lámpara? ¿O esta lámpara es más una duda, un reflejo del impulso que falla, un fantasma de ti que no viene en tu regreso, aunque venga? Igual a esa frase que ella no pudo decirte. Cierro cita. Wittgenstein decía: lo inefable, aquello que me parece misterioso y no me atrevo a expresar, proporciona quizá el trasfondo sobre el cual adquiere significado lo que yo puedo expresar. Cierro cita. Es decir, muchas veces lo que no se puede decir, el silencio da sentido o significado a las palabras que se están expresando o que quedan titilando al final de los versos. Cito la obra: y aquello que está cerca tal vez sea solo la playa, y llorar por el mar que se acerca y se aleja como una inmensa cortina en la ventana, así que el tiempo es un dolor. Lo que está desaparece y queda como una posibilidad de humedecer la arena de nuevo. Cierro cita. No quisiera dejar sin mencionar otro tipo de silencio, el silencio de las cosas. Sabemos que en la cotidianidad de la vida, en el transcurrir ordinario del tiempo, muchas veces no notamos que las cosas son eternos testigos de nuestro deambular, de nuestro trajinar ansioso de la vida. No obstante, Vázquez rescata esos testigos silentes de la vida y aparecen con una visión revitalizadora de nuestros pasos. Cito la obra: la mesita de noche no debe quedar arrinconada. Quedar es un mal comienzo, no queda nunca, no cabe paralizarla, no permanece mucho tiempo. Su inclinación al escape es lo que recibe al objeto, el pastillero del libro, una lámpara que resiste la trepidación, el tropiezo. Cierro cita. En este mismo tenor, Heidegger decía: el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es un modo de existencia que revela la esencia de las cosas. Vázquez revela dicha existencia a través de los versos que van dibujando estancias, balcones, orillas de playa que esperan el embate de las olas o que aguardan, o de la playa que, de lo que cito la obra, de lo que se sabe es de regresar el desperdicio. Cierro cita. La existencia de donde emergen ante el silencio es una constante en el poemario. La voz poética revitaliza los paisajes cotidianos que muchas veces en nuestro deambular no observamos. Océanos, playas, mesas, libros, paredes,
polvo son los paisajes que nos remiten e invitan a adentrarnos en este mundo poético y entender qué hubiese pasado si hubiera tenido un diálogo en Casablanca. Quiero cerrar esta reflexión invitándolos a la lectura minuciosa y pausada del poemario de Vázquez, en el cual encontrarán, como decía Clarice Lispector, que, cito, el silencio a menudo oculta más verdades de las que las palabras pueden revelar. Cierro cita. Gracias. Bueno, ya nos metió en inspiración y yo creo que queremos seguir con esa misma línea, pero antes le presento, bueno, todos la conocen obviamente, a la escritora de este poemario, nuestra querida Ariadna. Quisiera hacerle, bueno, una pequeña biografía. Ella no es de esas cosas, pero siempre hay que mencionar los logros de las personas. Yo creo que eso es de sabio reconocer el valor del otro. Así que Ariadna, le voy a leer brevemente, nació en la República Dominicana. ¡Qué paísito más lindo! De ahí es Ariadna. Ha publicado 8 libros de poesía narrativa, el Premio Nacional de Poesía de la República Dominicana por su libro Debí dibujar el mar en alguna parte. Premio de ahora sí que la que me puse nerviosa fui yo, no Carlos, porque presentar a Ariadna me pone nerviosa, pero es una persona maravillosa para mí, ella lo sabe, y muy orgullosa de ti por todo lo que has logrado. Entonces me causa cierto, en fin, le sigo diciendo. Ella tuvo el premio de cuento joven de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo por el relato vulnerable en voz alta, entre otros reconocimientos. Ha sido publicada en antologías de poesía y de cuentos en Inglaterra, Italia, España, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Puerto Rico, entre otros. Realizó la compilación de la antología de poesías dominicana A la Garata con Puño. Algunos dominicanos entenderán eso, ¿verdad? A la Garata con Puño. Publicado por la revista Punto de Partida de la UNAM. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la maestría en creación literaria en el Centro de Cultura Casalán y la especialización en literatura mexicana en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ariadna que todos la conocen, es una persona que habla poco de ella, pero yo entiendo que al leer este poemario, estos poemas van a ser muchos de los diálogos que ella ha tenido con nosotros y van a recobrar vida en la voz de ella, que fue la que hizo posible que hoy lo tengamos aquí en nuestras manos. Entonces, vamos a ver, Ariadna, deleítanos con tus poemas. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es a través de la voz de Ariadna. Parece buenas noches ya, pero no sé qué hora es. Primero, muchísimas gracias a todos los que están aquí, que son mis amigos, que los quiero muchísimo, que esto al final es un libro que se publicó en Dominicana y que no está aquí en ninguna librería. Y al final la idea de presentarlo es como presentarlo como un abrazo para mis amigos, ¿no? Para la gente que me quiere, la gente que le importa, ¿no? Lo que uno hace, más allá del trabajo y de demás detalles, ¿no? Y bueno, estamos aquí, yo quise hacer esta reunión. Para mí esto es como una reunión entre amigos para compartir. Agradezco muchísimo a Carlos, a Luis, que mandó su video,
a Ismael, que se tomaron el tiempo de leerlo pues buscando, hurgándole ahí a ver cómo le agarraban el hilo, ¿no? Y me gustó mucho, me gustó mucho lo que dijeron de mi libro, la verdad, sí, me parece como, siempre, a veces las reseñas, es como las reseñas en el arte, a veces uno ve una pintura y uno dice, ¿qué diablos dice ahí eso? O sea, uno no entiende nada. Y luego lees el texto que hicieron y dices, ¡qué bonito! O sea, como que lo alumbran más, ¿no? Lo iluminan. En este caso creo que iluminaron mucho mi libro, me gustó mucho lo que hicieron. Y bueno, voy a leer unos poemas, unos textos. No, bien. Nada más que... Sí, porque estos no tienen... Es lo que busco el poema, ¿no? Este poema es el que mencionó Luis, que con todo gusto se lo voy a leer. Él dice que esa es su bachata. No sé qué quiere decir con eso, pero bueno. El poema se llama Poco sabe nadie. Somos tomados por el amor, abandonados por el amor. Poco sabe nadie cómo alejarse de aquello que la atormenta, mucho menos los cuerpos. Lo que invaden es más la casa que la casa, destinada a perseguirse en sus cenizas. Amar supone un desvanecimiento, acaecer en vano o un arribar al vacío, siempre detrás del hallazgo o la idea. O queda a veces la idea, la aparición cercana. A veces el deseo busca como una luz aquella imagen o escena donde el amor anida. No se pregunta nunca si será posible una superficie semejante o cómo habría de construirse una casa así. El amor, si toma, estalla, consume. Si estuvo, no deja, o deja entonces una sobrevivencia casi desengañada. No se deja de amar, el amor nos deja, no es sutil la diferencia. Por eso hay las cositas que uno le pone a los libros para dividirlas. Voy a leer el poema que le da título al libro. Si hubiera tenido un diálogo en Casablanca. Columnas de libros alrededor, como una pared falsa en el estudio. Una ventana donde la mirada vuela hacia azoteas en otro continente. This is not America, pero es un encierro soñado para Emily, con vasos de vino cerca y un hombre ajeno para dormir. Alguna vez Emily preguntó, si subo la cuesta, ¿permanecerá allá arriba la promesa? No se pueden elevar paredes con libros, se elevan huecos, preguntas. ¿Será algo que sabemos? Sabemos que Emily nunca vino a París. Emily no fue a ningún lado. Emily no fue a ningún lugar. Si hubiese tenido un diálogo en Casablanca, el adiós sería una pregunta. ¿Cómo tendremos París siempre? ¿Qué tendremos entonces? ¿Cómo es París? ¿Siempre? Este siguiente poema. ¿Qué hora es? Voy a leerle dos poemas, ¿no? Este poema le gusta mucho a Isaac. Quiero agradecerle de todo corazón a mi amado Isaac, porque él es el que me ayuda en todo, él me ayudó a todo, a las ideas, a todo. Perdón. El que me añoña y todo, así, lo conseguimos, lo vamos a hacer, tú vas a ver, así. Y bueno, y este poema a él le gusta mucho, entonces pues se lo voy a leer. A mí no me gusta hablar de los poemas en sí, porque yo siempre digo que los poemas se explican por sí solos.
y no tienen que tener como contexto, o sea. Pero voy a decir algo nada más de este poema porque me pareció chistoso. Creo que fue una conversación que surgió el tema como de, es que uno se queda en el aire así y no sé qué, o sea, entonces ahí fue como, quedarse en el aire, ¿cómo será quedarse en el aire? O sea, ahí surgió como siempre desde una pregunta, ¿no? Y se llama quedarse en el aire. ¿Cómo será quedarse en el aire? Como hacen los que se... No, yo no voy a ver. Quedarse en el aire. ¿Cómo será quedarse en el aire? Como hacen los que se prolongan frente a la corriente, o en esas horas del día, cuando se inflaman igual que nubes, y saben llover solos hacia ellos mismos. A veces se les hincha el cuerpo de hojas, humedales, catarinas, migajas que se elevan con las brisas. Soplan hacia adentro como guardándose el viento de los parques, aunque hablan y señalan, y toman pequeños pedazos de cristales para tocar sus bordes y sonar. Suenan como instrumentos aéreos, con su canto de copas en el aire, en donde todos lo saben quedarse, duermen y amanecen con el aire dentro, hacen moradas en el aire, agrandan las manos y las bocas, evadiendo salidas en el aire, inhalan el dolor en las cenizas, a veces preguntan si el agua es también una forma del aire que cae, pero pocos saben del agua, saben quedarse en el aire, apuran el ruido hacia la borrasca cercana, unas horas antes de que el cuerpo se empuje, se deslizan amando hacia el aire, flotan, no bailan en el aire, no vuelan, saben quedarse, como quedarse en el aire. ¿Cómo será? Y ya por último, este se llama Un sábado en la tarde. Precisamente, exacto. Un sábado en la tarde mi abuelo murió. Yo era adolescente, bebía cerveza, fumaba cigarros, besaba a escondidas a un muchacho. A la 1 de la tarde lo supe, al teléfono público en conexión directa con mi casa. Jicomé número 5, no recuerdo quién responde. Despacito en el auricular. Se murió don Tomás. Yo hice una lista de los planes averiados, la noche en la zona colonial, el karaoke, los tragos. Todo un escenario derretido al teléfono público. El calor en la oreja como una nueva angustia, tristísima esa distancia con la noche, el canto, los besos con el muchacho. Don Tomás se bañó en el patio aquella tarde, su perro negro cerca, con una cubeta se bañó. Dijo algo de irse a caminar por la carretera Mella, caminaba mucho el abuelo, también cantó. Yo pregunté, pero nadie supo qué cantó el abuelo en el patio aquella tarde, con esa fiebre áspera en la espalda, junto a su perro negro. Negro se llamaba el perro de don Tomás, a todas partes iban juntos. Yo no pude llorar al abuelo ese sábado, pero Negro aulló todos los días hasta su muerte. Mi abuela se quejaba del ruido, era un desquicio el maldito perro, no comía, no salía jamás a caminar, aullando en el patio todas las horas, temblaba nervioso, no hallaba sitio en los rincones, ni ese canto de agua bajo los cubetazos. Los vecinos dijeron que el aullido era para convocar a los muertos, pobre Negro, obstinado, corriente. Escandalizaba al barrio, terqueándole a Dios por el abuelo, pidiendo su cuerpo cerca. Después del entierro de mi abuelo, Negro aulló por 2 semanas nada más. Lo encontraron tieso sobre el patio. El animal ya tranquilo encontró un sitio para morirse, también un sábado en la tarde. Yo encontré al muchacho esa noche, nos besamos otra vez en un baño, en un bar, mientras una mujer nos tocaba la puerta gritando. Entre el jadeo, las ganas, los besos, yo recordaba los aullidos de Negro. La mujer nos esperó tras la puerta. Cuando salimos nos nombró animales, perros sucios. Yo lloré al abuelo al día siguiente. Lloré también por Negro. Era domingo. Enamorada por primera vez, caminé en la carretera Mella, sin don Tomás, sin Negro. Un montón de carros públicos, guagua, motoconcho, música como humo, bulla, perros viralatas. Entre el delirio del calor, la muerte se subestima.
ninguna posibilidad de sujetar al amor, nada de negro, ni sombra del abuelo. Hubiera querido que algo de ellos permaneciera en el camino, algún gesto contra la palidez de tantas edificaciones deformes, algún pulso irregular moviéndose sobre la avenida, un símbolo desconocido en los letreros, un grafiti nuevo, la rigidez de la calle o una tibia parálisis cubriendo la zona oriental por lo menos. Faltaban las pisadas del abuelo, faltaba el negro, sus porciones de sudor y polvo en esas caminatas de los trinitarios a Cancino. Hubiera querido ver los cables del tendido eléctrico definiendo una figura inesperada, una fisonomía del luto. Los vecinos dijeron que el desaliento mató a Negro. Con la garganta en brasas, esperaba que el abuelo se le apareciera. Dijeron que Negro murió con la lengua flaca. Los aullidos le secaron el hocico. No tomó agua nunca más y no comió. Gracias por venir. Bueno, pues ahora compartir. Yo creo que por la lluvia nos quedamos aquí, ¿no? Y estamos más íntimos para que sigamos con los poemas. Y que una cosa es lo que tú quieras Exacto. Y lo que lo digan en el salón, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias.